A continuación les voy a explicar cómo funciona un motor estrella delta y también cómo funciona un motor Taland. Son los dos motores que vamos a trabajar. El motor que se conoce como un estrella delta también es para que se conoce también comúnmente como un arranque a tensión reducida, ¿verdad? Con el que vamos a empezar a trabajar. Entonces tenemos que la condición para hacer un arranque estrella delta es que mi motor tenga que tener 6 puntas, ¿verdad? Conexión en estrella. Aquí tenemos entonces que tendría yo normalmente identificadas las puntas, que esta sería la número 1, la número 2 y la número 3, más sus finales. Tendríamos que tener 6 puntas para poder trabajar un arranque estrella delta. Voy a tomar en cuenta que va a tener continuidad siempre la U1 con U2, B1 con B2 y W1 con W2. Aquí tenemos una descripción, ¿verdad? Que nos dice que para lograr una conexión en estrella, necesito unir los finales en un punto común o de estrella y alimentar los principios. Si lo hago de otra forma, por ejemplo, estrellando los finales, estrellando los principios, perdón, y alimentando los finales, también me va a funcionar de esa manera. Pero por norma vamos a trabajarlo de esta forma. Entonces, nosotros físicamente en un motor lo que nosotros vamos a poder observar externamente va a ser esto, ¿verdad? Que tenemos 3 cables o 3 puntos, 3 tornillos, 3 bornes por donde van a estar entrando la L1, la L2 y la L3. Siempre va a entrar a los principios, que es U1, B1, W1. Mientras que vamos a observar que los finales van a estar unidos por una pletina. Entonces decimos que estamos en presencia de una conexión en estrella. Tal como podemos observar acá, nosotros podemos identificar también que en una conexión en estrella vamos a tener algunas magnitudes, ¿verdad? Como por ejemplo la intensidad de fase, que sería la que voy a medir directamente en la fase. Voy a tener la intensidad de línea, que es la que yo vengo a medir en estos puntos. Tengo la tensión de fase, que es la que voy a medir en cada una de esas. Sería una tensión de fase, otra tensión de fase y otra tensión de fase. Mientras que la tensión de línea es la que puedo observar, que yo puedo medir en estos puntos, ¿verdad? Voltaje o tensión de línea. Entonces, la U sub F significa tensión de fase. La U sub L, tensión de línea. La I sub F indica la intensidad de fase. La I sub L indica la intensidad de línea. Resulta que en una conexión en estrella, la tensión de línea es exactamente igual, la intensidad de línea es exactamente igual a la intensidad de fase, o la de fase es igual a la de línea. En una conexión en estrella, si yo quiero conocer la tensión de línea, lo que voy a hacer es multiplicar la tensión de fase por la raíz de 3, o sea, 1.73. Si quiero conocer la tensión de fase, lo que voy a hacer es dividir la tensión de línea dentro de la raíz de 3, es decir, tensión de línea dividido 1.73. Y entonces, si yo vengo a hacer mediciones acá, básicamente hablo de línea. Aquí puedo encontrar mi tensión de línea, puedo encontrar mi intensidad de línea. Si estoy tomando en cuenta esta unión que tengo acá, entonces ya estoy ubicado en la fase. Aquí podría yo medir la tensión de fase, ¿verdad? Podríamos medir 3, que sería de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Que sería lo mismo que medir de aquí para acá sería una, de aquí para acá sería otra y esta sería otra de igual manera. Entonces, estamos en presencia de una conexión en estrella. El cálculo en estrella dice, por ejemplo, un generador de corriente trifásica cuyo bobinado está conectado en estrella produce una tensión de línea de 400 voltios. Y nos pregunta, ¿qué valor tiene la tensión inducida en cada fase? En este caso tenemos entonces que nosotros tenemos la tensión de línea, pero queremos conocer la tensión de fase. Entonces es igual a la tensión de línea dividido la raíz de 3. 400 dividido entre 1.73 nos da 231 voltios. Luego tenemos otro caso acá que nos dice, ahora se refiere a la fase. Ahora, en la fase de un motor eléctrico resulta que está conectado en estrella y se mide que hay una tensión de 290 voltios. Bien, ¿cuál será entonces el valor de la tensión que vamos a encontrar en la línea? Entonces, tensión de línea es igual a la tensión de fase, que es la que estamos observando acá, multiplicada por la raíz de 3, es decir, por 1.73, y el resultado va a ser entonces que nos van a dar 290 multiplicado por 1.73, tenemos un total de 502 voltios. Sería el procedimiento para calcular bien sea mi tensión de línea o mi tensión de fase. El motor de tensiones conmutables tiene algunas características muy especiales. El motor de tensiones conmutables, lo que sucede es que lo puedo conectar a más de un valor de tensión, ¿verdad? Por eso mismo entonces se dice que es de tensiones conmutables. Normalmente va a ser el que es de 9 puntas y el que va a ser
de 12 puntas, ¿verdad? Una forma muy fácil de identificar las puntas, o como nosotros lo vamos a encontrar, va a ser con T1, T2. Si seguimos el sentido horario de las manecillas del reloj, pues podemos hacer toda la numeración. Aquí tengo indicada alguna conexión que se conoce como estrella serie, ¿verdad? Que normalmente siempre va a ser para la mayor tensión que yo pueda conectar un motor. Y luego tenga esta otra que se conoce como una doble estrella, o estrella paralelo le llaman también. Aquí resulta que formé ya un punto de estrella con los finales, que son el 10, el 11 y el 12, pero también puedo formar otro punto de estrella con el 6, con T6, con T5 y con T4, ¿verdad? Que serían los finales, de los finales de 1, 2 y 3. Entonces sería 4, 5 y 6 serían estos finales. Entonces tengo 2 puntos de estrella. Entonces por eso mismo entonces se le denomina también como una tensión o con una conexión, pero de estrella serie o estrella paralelo. Aquí tenemos otro motor que tiene ya algunas conexiones, ¿verdad? En este caso tenemos que este también es de 9, bueno, este pudiera ser que sea de 9 puntas, ¿verdad? Dado que no tenemos en este caso identificadas las 10, 11 y 12, que en el caso anterior las teníamos, y que las tenemos también aquí en este caso. Cuando estos no aparecen, voy a tomar en cuenta que el T7, T8 y T9 van a tener continuidad entre sus 3 puntas, mientras que T1 va a tener continuidad solamente con T4, T2 solo con T5 y T3 solamente con T6. Entonces decimos que este es un motor de 9 puntos, que de igual manera también es de tensiones conmutables. Con este solamente puedo hacer dos conexiones, o lo conecto en estrella serie o lo conecto en estrella paralelo. Y aquí está la forma, como yo les decía, fácil para poder identificar y hacer nuestras conexiones. Es como seguir una espiral. Agarramos 1, 2, 3, 4, y el 4 ya es final del 1. El 2 va a ser final del 5 y el 3 va a ser final del 6. Y así empezamos otra vez con los principios, que sería el 7, el 8 y el 9 serían los principios. Y luego, por supuesto, tendríamos 10, 11 y 12, que en este caso 10, 11 y 12 nos salen. Forman ya un punto de estrella. Una conexión en delta se logra, normalmente se conoce también que es para el de bajo voltaje, o sea, va a ser para la menor tensión de alimentación de un motor. Aquí nosotros podemos hacer la siguiente descripción. Decimos que logramos una conexión en delta siempre que el final de la primera bobina se conecte al principio de la segunda, el final de la segunda se conecte al principio de la tercera, y el final de la tercera se conecte al principio de la primera. Y estos puntos de unión van a ir directamente a mis líneas de alimentación. Decimos entonces que estamos en presencia de una conexión en... Físicamente nosotros, bueno, en este caso en un motor lo que nosotros vamos a ver es esto. Aquí, de igual manera, aquí lo que me está indicando es de que no conecté el final de la primera bobina al principio de la segunda, sino que aquí fue como que fue en sentido antihorario, diríamos, ¿verdad? Es decir, que aquí lo que sucedió fue que el final de la tercera bobina se conectó al principio de la segunda, el final de la segunda al principio de la primera, y el final de la primera fue al principio de la tercera. Es decir, si tomo esta armonía de exactamente igual que como se las describí anteriormente o en sentido opuesto, siempre y cuando se conserve la misma armonía, mi motor va a girar. Físicamente, en el tablero o en la placa, en la bornera de conexiones del motor, yo lo que voy a observar es esto, que están unidas ya unas pletinas. Tomemos en cuenta que el final de U1 es U2 y vean, el final de la primera está unido al principio de la segunda. Y luego dijimos que el final de B1, ¿quién es? Va a ser B2, está unido al principio de la tercera. El final de la tercera, ¿quién es? W1, dijimos que debería estar al principio de la primera. Esa es la manera de verificar que esté correctamente hecha mi conexión en delta. Luego también vamos a verificar que en delta también vamos a tener tensión de fase, tensión de línea, intensidad de fase, intensidad de línea. Y vamos a ver también que en este caso la tensión es la que no va a cambiar, ¿verdad? Aquí veo que si yo vengo a medir en la línea, pues es exactamente igual que medir en la fase. Entonces la tensión de línea y la de fase en una conexión en delta son exactamente las mismas. Mientras que la intensidad de línea, es decir, si yo vengo a medir en este punto acá, estoy midiendo una intensidad de línea. Pero si vengo a medir en este punto, ya estaría midiendo la intensidad de fase. Y como veo acá que hay una división, resulta que para calcular esa vamos a utilizar la raíz de 3, ¿verdad? Entonces decimos acá que la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase multiplicada por la raíz de 3.
Si quiero conocer la intensidad de fase, es igual a la intensidad de línea. Si yo conociera esta, la divido entre la raíz de 3 y obtengo el valor, ¿verdad? Recuérdense que la raíz de 3 no es otra cosa más que el factor de concatenación o de unión en una conexión trifásica. En otras palabras, cada vez que nosotros utilicemos cualquier cálculo en una red trifásica, resulta que tengo que tomar en cuenta la raíz de 3. Aquí tenemos ya un ejemplo de cálculo. Dice que una bomba para agua subterránea está accionada por un motor de corriente trifásica de 380 voltios. Entonces, aquí los 380 voltios que tengo en la línea, exactamente los mismos voy a tener en la fase. ¿Qué es lo que va a cambiar? La corriente. Entonces, dice acá, con una toma de corriente de 2.2 amperios, calcule la corriente de fase. Entonces, la intensidad de fase, como veíamos anteriormente, va a ser igual a la intensidad de línea dividido la raíz de 3, o sea, 1.73. Como tenemos 2.2 dividido entre 1.73, me da 1.27 amperios. Sería la forma de calcular. Bien. También los motores de tensiones conmutables, resulta que también los podemos conectar en delta, al igual que en estrella, siempre y cuando tengan 12 puntas. Entonces puedo hacer la conexión a delta. Y luego de delta, ¿qué puedo hacer? Pues puedo, en este caso, tomar, por ejemplo, esta conexión, sería como mi delta doble o delta paralelo. Esta la puedo tomar como, por ejemplo, para hacer como base y hacer mi arranque estrella delta, por ejemplo. Y luego, pues esta es una conexión entonces en delta. Vemos que doble bobinas están conectadas en cada fase, están conectadas en paralelo. Entonces, esta es mi conexión, delta doble o delta paralelo. La otra opción que tengo con la de 12 puntas es que puedo conectarlo en delta serie, que sería esta, ¿verdad? Por supuesto que esta conexión delta serie es para un voltaje mayor a este. Este siempre va a ser el menor voltaje. Y la conexión en estrella serie siempre va a ser, en este caso, para la mayor tensión, estrella serie, y delta paralelo para la menor tensión que me esté indicando en la placa de datos de mi motor. Este es un posible bobinado de un motor en estrella, ¿verdad? Donde tenemos que, en este caso está identificado como W, entonces tengo que U, el final de U va a ser en este caso X, ¿verdad? El final de B, pues en este caso va a ser Y, y el final de W, pues va a ser en este caso Z, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer mi conexión, voy a alimentar U, W, que serían los principios, y X, Y y Z son los que yo voy a estrellar, ¿verdad? Si yo quiero hacer una conexión en estrella, si quiero hacer una conexión en delta, entonces voy a tomar en cuenta que el final de la primera bobina, que es X, va a ir conectado al principio de la segunda, y la segunda resulta que es B. El final de B, que sería Y, va a ir conectado a el principio, que es W. El final de W, que es Z, va a ir conectado a U. Y ahí tengo mi conexión en delta. Aquí tengo uno de los diagramas para hacer una conexión en delta. Resulta que nosotros necesitamos tener, o también recuérdense que se conoce también como un arranque a tensión reducida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente la tensión recuérdense que cuando calculamos la tensión en estrella es 1.73 veces menor que la de línea. Y la de línea en delta es exactamente igual a la de fase. Entonces, por eso aumenta. Por eso se conoce como tensión reducida. Para ello, entonces, necesito un KM1 que va a ser con mi contactor de red. Necesito un KM2 que va a ser mi contactor de delta. Y KM3 que va a ser mi contactor de estrella, ¿verdad? Siempre que mi motor debe arrancar, va a arrancar a tensión reducida. Entonces, siempre debe de entrar estrella y red. Red va a ser como el común. Luego se tiene que ir estrella y entrar delta. Por supuesto, hay que poner bloqueos y todo eso, ¿verdad? Ya lo veremos cuando hagamos la práctica. Bien, aquí tenemos en cierta manera una forma de representación esquemática de cómo debe funcionar mi circuito. Tengo un stop, tengo un arranque y tengo, por supuesto, mi contactor de red, tengo mi contactor de delta y aquí está mi contactor de estrella o de conexión en estrella, ¿verdad? Esta sería entonces la explicación. Espero que les sea de utilidad.